Bienvenidos amigos, espero que estén pasando un muy bonito día como siempre, trayéndoles lo mejor en contenido, noticias, tecnología y nada. Hoy vengo con todo muchachos. En el video anterior les hablé de que hay que tener en cuenta antes de comprar un monitor. En el día de hoy hablaremos de los mejores monitores gaming para este año, para tus videojuegos o necesidades que vayas a darle a tu máquina. Está claro que para conseguir gráficos de calidad es necesario contar con una GPU decente y un buen procesador, que eso lo hablamos en el video anterior. Pero los resultados finales se ven en la pantalla y por esto es importante disponer de un monitor gaming que te permita aprender y apreciar cada detalle en las partidas. Con una jugabilidad fluida, si estás pensando en un ordenador gaming o quieres renovar tu antiguo monitor, es importante que tengas en cuenta varios aspectos a la hora de elegirlo, como la resolución, la latencia, la rapidez y el refresco, ¿sí? Elegir un monitor de este tipo puede ser una tarea complicada con tantos modelos y marcas que existen, pero tranquilo, que para eso vine, para darles alguna guía de algunos monitores que vemos en el mercado y más se podrían adaptarse a tus necesidades para tu equipo. Pasamos al análisis de los mejores monitores para gaming, todos los económicos como los mejores de calidad y precio en el mercado. Si no estás familiarizado con algún concepto o especificación técnica, yo te lo estaré tratando de explicar sin ningún problema. Ahora sí, hablemos del monitor BenQ GL24880. Si no quieres dejar tu cartera pelada y buscas un monitor gaming barato, pero con buenas prestaciones para jugar en tus ratos libres, y la verdad, muchos hablan de él, pues el BenQ GL2480 es un buen candidato a considerar y un bestseller en su categoría. Este modelo cuenta con el sistema Long Blue Lit, que disminuye la cantidad de luz en las imágenes, y la tecnología Flex Grid, evitando que la fatiga visual por efecto del parpadeo en la pantalla no se moleste. Un detalle importante para cuidar tu vista, sobre todo si pasas muchas horas sobre él. Es cierto que los colores no son exclusivamente vivos, ya que está diseñado para ofrecer tonalidades suaves ante los ojos delicados, pero lo bueno es que su velocidad de refresco es bastante decente y te permitirá jugar de manera fluida aún teniendo una GPU de gama media. Por otro lado, su panel de tipo TN, su velocidad de respuesta te resultará útil si eres un exigente con la definición de imagen, pero quieres un monitor que no te defraude a la hora de jugar juegos online donde una baja latencia es fundamental. Gracias a una tecnología BrizzTech, el brillo se ajusta automáticamente según el nivel de iluminación del ambiente. De esta manera podrás jugar tanto en el día como en la noche con la misma calidad de imagen y sin preocuparte para ajustarlos manualmente. En el séptimo puesto tenemos al MSI Optic G241BC. Si estás buscando un monitor por debajo de la franja de $236 y con buenas prestaciones para jugar a diario, el MSI Optic G241BC es uno de los mejores monitores gaming que puedes encontrar. Su pantalla es curva de 24, ofrece un ángulo de visión de 178 grados por su tasa de cobertura. Esto disminuye la fatiga visual debido al constante movimiento de los ojos de un extremo de la pantalla al otro. Las tonalidades de negro a veces se muestran con ligeras manchas blancas y no totalmente saturadas, como es el de esperar en un panel BA, como ya habíamos hablado anteriormente sobre estos paneles. Sin embargo, su contraste es bastante alto y en general presenta imágenes vivas y nítidas. La calidad de su imagen es bastante buena, lo que es genial si eres algo exigente. En general, los juegos van bastante fluidos por su tasa de refresco y su rapidez de respuesta de 1 milisegundo. Te resultará útil no solo para utilizarla con tu PC, sino también con consolas de juegos, ya que cuenta con entrada HDMI, además de la tradicional EVGA. No importa si tienes una laptop y quieres acompañar una experiencia mucho mejor con este monitor, ya que cuenta con ajustes para regular su altura, así podrás colocarlo como te resulte más cómodo. Ya hablando del MSI, en el puesto 6 tenemos el Asus BG248. Es un monitor gaming capaz de adaptarse a cualquier ángulo en el que quieras verlo. Gracias a su base ergonómica podrás ajustar su inclinación, su altura y orientación, lo que te resultará útil si tu escritorio es muy alto o bajo. De hecho, puedes ajustar su sentido para colocarlo en posición vertical y utilizarla como una pantalla adicional. Así puedes dividir la pantalla y observar en ella, por ejemplo, parámetros de su personaje sin perder vista.
Bien pensado, Woody. Si te gusta disfrutar de un sonido envolvente, te agradarán sus altavoces estéreo. Si le suma a esto tu sistema de sonido, probablemente consigas una grata experiencia de juegos y te sumerjas más a fondo en cada partida. Con el tiempo, algunos píxeles suelen morir y a veces su pantalla presenta un ghosting en la imagen, como ya todos llamamos efecto fantasma. Sin embargo, si prefieres rapidez antes que calidad imagen, probablemente te resulte útil por su panel tipo TN y su refresco de actualización de 144 Hz de rapidez. Tampoco es que su calidad de imagen sea baja, tiene una relación de constante de 1000 y de ratio de brillo 350, suficiente para disfrutar de colores vivos, imágenes decentes con rapidez de respuesta considerable. Ya que cada día hay más competencia en estos monitores, te hablo del MSI Optix G241. El mejor monitor gaming en calidad y precio del MSI, el Optix G241, un modelo que ofrece gráficos de calidad con buena fluidez y otras características interesantes a un precio por debajo de la media. Otra característica interesante, aún a pesar de su precio por debajo de la media, si eres exigente con la calidad de imagen, su panel IPS con resolución Full HD ofrece colores vivos e imágenes bien definidas con una relación de contraste de 1000. Perfecto para jugar juegos de aventuras misteriosas, de acción, sin perderte ningún detalle. Uno de sus principales atractivos es que su pantalla no tiene bordes. Sí podrás apreciar de punta a punta todos los detalles de juegos y tener una vista más amplia. Su panel cuenta con tecnología anti-flicker que reduce el parpadeo de la pantalla y está optimizado para disminuir la cantidad de luz azul emitida. Dos características importantes: si sufres de la vista o sientes los ojos irritados cuando juegas un par de horas, a veces la pantalla se oscurece. Si la configuración para jugar a 144 Hz, aunque generalmente esto ocurre cuando se tiene una GPU de gama baja. Lo bueno, en mi opinión, es que es uno de los mejores monitores gaming teniendo en cuenta el factor de calidad y precio. Ahora bien, otro monitor que lo está topando es el BenQ Sunwit XL2411K. Además de la máquina que tengas, tienes consolas que quisieran conectar a un mismo monitor, pues el BenQ puede ser el mejor monitor gaming. Al principio su configuración puede resultar sencilla, pero una vez que la entiendes, puedes conectar varios equipos sin liarte demasiado. Si te encantan los juegos de shooter, debes saber que cuentas con tecnología DIAC, que ayuda a que los movimientos rápidos se vean más nítidos. Así podrás visualizar mejor a tus enemigos y dispararles con mayor precisión. Algo que me ha gustado es que cuenta con la tecnología Black Equalizer, que aumenta la visualizada en zonas oscuras. De hecho, el brillo es muy alto, aún en su nivel mínimo, pero esto te ayudará a visualizar a tus rivales cuando intentas ocultarse. Es cierto que algunos colores se ven opacos y con un tono amarillento. No es de extrañar de un panel TN, lo bueno es que su rapidez de refresco es elevada, con 144 y tiempo de respuesta de 1 milisegundo. Difícilmente notarás que los juegos van con lag o demasiado lentos, pero eso no será un factor problema para que les dejes al máximo poder a tus juegos y disfrutes de ellos sin ningún problema. Necesito uno de esos. El único problema que le veo a este monitor sería que al principio su configuración puede parecer engorrosa, la calidad de los colores deje de desear y el brillo mínimo en el momento deseado. Pasamos al LG 29UM696. Si quieres disfrutar de tus juegos en una pantalla grande para sumergirte totalmente en la acción, el LG es un modelo que no puedes perder de vista. Se trata de un monitor de 29 con buenas prestaciones para jugadores frecuentes que buscas disfrutar sus partidas y una pantalla de tamaño considerable. No es necesario calibrarlo, al principio de hecho tienes un buen contraste y muestra colores muy vivos e intensos al ser un panel IPS, pero esto es una buena opción. Si eres exigente con la calidad de imagen y quieres apreciar hasta el mínimo detalle en los juegos, no habrá ningún problema. Uno de sus atractivos es que ofrece una gran calidad de imagen por su formato 21 Ultra Wide TN, junto con la tecnología MBR, que reduce el tiempo de respuesta y hace que las imágenes en movimiento se vean menos borrosas y con mejor enfoque, lo que viene muy bien al jugar juegos de carreras y shooter. Si por accidente tocas la superficie donde lo has colocado, es probable que se tambalee un poco, ya que el soporte es algo inestable y tiende a balancearse. Sin embargo, es un detalle menor y común que presenta. Es necesario que tu escritorio tenga una altura apropiada o cuentes con un soporte de pared para monitores, ya que no dispone de ajustes para regular su altura como otros modelos. Bueno, si tienes pensado por optar por esta opción. Hablemos del MSI Optix Mac 272CQR.
Ya que su nombre es engorroso, hablemos un poco de él. El MSI Optix es un monitor gaming diseñado para los jugadores exigentes que buscan una buena fluidez gráfico y calidad. En general, buenas prestaciones para ganar tanto en partidas online como en el modo historia de juegos de shooter, carreras, aventuras u otros. Estéticamente se caracteriza por su diseño curvo y sin bordes, lo que te brindará una experiencia de juegos mucho más completa, así como un amplio ángulo de visión de 178 grados. Si no tienes problemas de presupuesto y quieres una configuración multimonitor de 180, puedes colocar 3 de estos monitores juntos para sumergirte profundamente en los juegos y conseguir una experiencia más completa y sensacional como los profesionales. ¿Qué veo? Ten en cuenta que este tiene una relación de contraste bastante alta y resolución Full HD. Gracias a esto podrás disfrutar de colores vivos e imágenes definidas con una buena velocidad de respuesta. Por cierto, su rapidez de refresco es de 165, lo que no está nada mal para un panel BA. Eso sí, si lo conectas mediante HDMI solo llega hasta 144 con HDR, pero ya es un valor alto para jugar sin saltos de imagen ni retardos. No importa si pretendes colocarlo en una mesa, un escritorio alto o jugar desde lejos. Cuenta con ajustes de inclinación, altura y rotación para que puedas cambiar su posición y adaptarlo como te resulte más cómodo. A veces el efecto ghosting está presente y hace más difícil observar frases y objetos pequeños si estás a cierta distancia. Además cuenta con la pantalla encendida y oscura. Se observan algunas manchas blancas, aunque es un fenómeno común en algunos monitores. Lo único que podríamos decir es que este monitor cuenta con una excelente calidad de imagen, buena relación de contraste, resolución ideal para hacer una configuración multimonitor, se puede regular altura y giro y orientación. El único detalle que hay que tener en cuenta es que el efecto ghosting está muy presente y a veces cuando aparecen manchas blancas producto del brillo conectado mediante el HDMI cuando llega a los 144, pero aclaro, no va a ser un problema a la hora de trabajar o jugar en el momento que lo desees. Y para terminar, quiero hablarles de un monitor que está dando mucho de qué decir y les estoy hablando del Blizzword. Esto puede ser uno de los mejores monitores gaming que puedes comprar si quieres sumergirte a las partidas al máximo. Este monitor de 27 presenta una buena relación calidad y precio y tamaño. Su resolución es de 2K y la tasa de refresco es de 144, lo que empieza a ser el estándar en los nuevos monitores gaming. El grado de ajuste del monitor es más que suficiente y el material de la base es metálico, lo que garantiza una elevada durabilidad. Este es un monitor con resolución de 3440 x 1440. Se destaca por su curvatura que nos da la mejor sensación de espacio en nuestro campo visual con estas dimensiones. Además contamos con una escala de colores de 120% sRGB. Tiene un refresco máximo de 165 Hz y una tasa de respuesta de 4 milisegundos, compatible con FrameSync. Sin duda una buena elección para darles un uso gamer. También cuenta con múltiples puertos de conexión y soportes de función PIT y PVP para sacarles el máximo rendimiento a su tamaño. Por otro lado, en las zonas traseras, además del soporte BESA y el anclaje de soporte vertical, tiene los diferentes conectores con dos puertos DP 1.2 que sin duda dan la resolución máxima hasta 165 Hz. Otro conector HDMI 2.0 que se queda en 100 Hz, jack de audio y puerto USB para actualizaciones y conector DEC convencional. Cuenta también con bloqueos Keystone, LUT y la botonera de control con los clásicos botones de movimiento lateral. Ya sabiendo algunas cosas de este top de monitores para tener en cuenta, ya podrás elegir un muy buen monitor que se adapte a tus necesidades, como en el caso de los videojuegos, dado así que no pierda ni calidad ni velocidad en las partidas mientras estás jugando, ni mucho menos en la necesidad que vayas a darle al monitor. Y bueno muchachos, hasta aquí el video. Si alguno de los monitores te ha gustado, hemos dejado los links en la descripción para que no te pierdas cada detalle de cada monitor que hemos hecho para ustedes. Y nada, no se les olvide darle like al video, que eso nos ayuda bastante, y a compartirlo, que es totalmente gratis. Y bueno, y sin más que decirle, conectados en el canal para que no se pierdan nada de lo que se está subiendo. Y coméntanos, ¿cuál monitor te gustaría tener actualmente? Déjenoslo saber, mi gente, en la caja de comentarios. Estamos pendientes ante todo para que estemos ahí con ustedes. Y nada, los veo en el próximo video.